Bueno, pues vamos a empezar con Unit 4, dentro del aula virtual de inglés, título My Teacher's Pet. Que My Teacher's Pet es como el ojito derecho, ¿no? Es decir, es como lo que significa esta expresión, ¿no? Más o menos, una cosita así. Bueno, vamos a empezar hoy, y así aparece en la programación, con el primer punto que encontramos dentro de Theory and Resources, el primer punto de gramática, y fijaos, hay algo que ya es conocido. Present simple, adverbs and expressions of frequency. Esto es lo nuevo. Vamos a recordar un poco, hablar otra vez sobre el presente simple y estudiar qué expresiones de tiempo podemos encontrar normalmente en una frase donde el verbo vaya en presente simple y que por tanto esas expresiones de tiempo, según explicaremos ahora después, inciden, destacan, refuerzan la idea del significado del presente simple. Si recordáis, el significado para lo que se utilizaba el presente simple era para indicar acciones que eran habituales, normales, regulares, que ocurrían con una cierta regularidad, ¿no? Bueno, pues las expresiones de tiempo que vamos a estudiar luego, precisamente inciden sobre esto, refuerzan esta idea. Pero antes, como dice, hey, antes de empezar, pincha en este link y repasa el presente simple. Bueno, este link, que ya he pinchado siguiendo mi propia recomendación, me lleva a esta página donde hay un ejercicio con 20 frases maravillosas y que te van a ayudar a repasar el presente simple o a asentarlo, porque si todavía no lo he asentado, no lo he asimilado. Mira, una de las primeras cosas que salieron en el examen, en general, yo siempre hablo en general, lógicamente, porque es de lo que me acuerdo. No me acuerdo nunca de lo particular. Es el presente simple. ¿Mm? Sobre todo de las dos preguntas que había, recordad que una era afirmación-negación y la otra era ordenar para crear frases interrogativas, sobre todo la primera, la de la interrogación-negación, ¿vale? Salió. Entonces hay que repasarlo, ¿vale? Tenéis que volver. ¿Cómo se vuelve a ello? ¿Cómo se repasa? Pues a través de ejercicios como este que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a hacer alguna que otra frase. ¿Mm? Un recordatorio express del present simple. Recordad, yo tengo que tener en cuenta siempre en el presente simple, antes de empezar, que hay como dos categorías o dos clases o dos grupos. Uno, aquellos en los que el sujeto de la frase con la que yo voy a trabajar es I, you, we, they. Y otro grupo en la que el sujeto de la frase es he, she, it. Eso es muy importante porque es lo que va a determinar qué forma del verbo utilizo. Entonces, si la frase es afirmativa y el sujeto era I, you, we, they, el verbo se quedaba igual. Si la frase era afirmativa y el sujeto era he, she o it, le ponía una S. O las reglas ortográficas que ya vimos en su modo. Frase negativa. Si el sujeto era I, you, we, they, yo ponía don't y el verbo, tal cual me lo dieron. Si era he, she o it, doesn't y el verbo, tal cual me lo diera. Y en la pregunta, yo ponía do, luego I, you, we, they, el verbo y el resto de información, o bien does, he, she o it, el verbo y el resto de información. Y en un caso y en otro, el verbo principal, el que, digamos, tiene la información, el que me dice a mí cuál es la acción de la que estamos hablando, sin cambio. ¿Vale? Bueno, entonces es un resumen muy express de lo que era el present simple. Pero vamos a centrar un momento en este ejercicio. Vamos a hacer unas varias y digo, como hay hasta 20, y esto sí lo digo en serio, recomiendo encarecidamente que hagáis este ejercicio, si es necesario, con vuestros apuntes del present simple. Porque la única manera, aquí en clase podemos hacer esto, yo te lo puedo explicar una y otra vez, pero la única manera es que vosotros os peleéis con él, ¿vale? Y este es un contenido que hay que manejar, ¿vale? Bueno, el ejercicio es muy sencillo, me dan todo, me dan el sujeto, me dan el verbo, me dan tal, y me dicen el tipo de frase, ¿vale? Y yo lo único que tengo que hacer es completar, hacer la frase con el verbo en present simple de la forma que sea. Ok. Ok, perfecto. Así. Luego. Ok, pues vamos a empezar con la primera. Recordad lo que dije también cuando empezamos a hablar de esto. Yo tengo que tener en cuenta dos cosas siempre. Primero, cuál es el sujeto y cuál es el tipo de frase. Y con esa información que siempre el ejercicio te va a dar, nunca vas a hacer un ejercicio de presente simple o de cualquier otro tiempo sin saber estas dos variables, ¿vale? Con eso ya puedes empezar. Entonces aquí tenemos, he drives to work every day. Yo tengo el sujeto que es
Que alguien me lo diga, vamos, digo. He. He, that's right. Yo Es que tengo el no, sujeto que no es sé. he. Nada, nada. Y sé que la frase, pues porque el verbo no me dice nada y no hay una interrogación, que la frase es afirmativa. Pues si el verbo es he, perdón, si el sujeto es he y el verbo y la frase es afirmativa, ¿cómo quedará esta frase? ¿Cómo puede, perdón, la pregunta? Sí, yo tengo el sujeto es he y la Sí. frase es afirmativa. ¿Cómo entonces construyo yo esa frase afirmativa presente simple Are. teniendo qué, qué pondría? Are. ¿Eh? Ya me estoy perdiendo. A ver, recordad lo que hemos dicho. Afirmación, negación y pregunta del presente simple, ¿no? La afirmación o el verbo se queda igual o con ese. Negación, doesn't y el He verbo o drives, don't y el con verbo. una S. He drives to work every day. ¿Y por qué? ¿Por qué he drives? Por el sujeto. El sujeto es he, es una frase afirmativa, entonces sigue la regla general de que hay que añadirle una S. Efectivamente, he drives to work every day. Ese es el procedimiento que hay que seguir, sea el tipo de ejercicio que sea. Sujeto, tipo de frase. En la siguiente me dice I, es una frase negativa porque me pone not delante del verbo, think. Por lo tanto, si el sujeto es I y la frase tiene que ser afirmativa, Afirmativa, que tiene que serlo. perdón, negativa, Ah, negativa, que ya me estoy yo también, te estoy solamente en los pillando a polvorones ti. o el turrón. Ay, Entonces, si es, el sujeto es I y el verbo va en negativo, la frase es negativa, y pues yo pondré entonces I eh, no, es que no sé cómo ponerlo. I don't think you're I don't. Vale. right. No creo que tenga razón. Uy, ¿por qué no? Ah, perdón, que le he puesto esto que no eras. Vale, porque el sujeto es I, es decir, de I, you, we, they, y entonces la negación cuando el sujeto es I es don't y el verbo. O esta tercera, que es una pregunta. We have enough time. Bueno, pues es una pregunta, el sujeto es we, Don't. do, we Do. have Joder, qué follón enough tengo. time. Do we have enough time? ¿Vale? Uy. Bueno, lo que está claro es que esto hay que repasarlo, ¿vale? Sí. Y este ejercicio viene muy bien, en serio. Fijaos, tenéis, ya digo, son como 20 algo, ¿no? A ver, Ah, qué 20. bueno. Y tenéis de todo, tenéis afirmación, negación, preguntas con question word, preguntas sin question word. Y entonces, insisto, y esto si es un mensaje serio, hay que repasarlo. Porque es que, ya lo digo, en el examen de segundo trimestre va a aparecer esto, de una manera u otra va a aparecer present simple. No podemos dejar, hay que trabajar, ¿vale? Es un contenido bastante importante. Bueno, dicho esto, y volviendo al aula virtual, vamos al contenido que nos toca hoy, que es, como dice ahí, Adverbs and Expressions of Frequency. Mira, a partir de ahora nos quedan dos tiempos más que estudiar. Hemos estudiado el presente simple, en la unidad 5 hablaremos del presente continuo y en la 7, 8, creo que es la 7 o la 8, creo que es la 7, estudiaremos el pasado simple, el past simple. Bueno, pues en todos estos tiempos, con estos tres tiempos, aparte de estudiar cómo se forma, etcétera, siempre vamos a hablar de expresiones de tiempo, expresiones temporales, time expressions, que acompañan, que aparecen en las frases donde se utilizan estos tiempos y que, como decía, refuerzan el significado de esos tiempos. En el caso del presente simple, el significado es acción regular o habitual. Pues bien, estas time expressions que vamos a estudiar apuntan sobre eso, es decir, aclararán, especificarán, detallarán cuál es la regularidad, la frecuencia con la que la acción que está indicada por el verbo en esa frase ocurre. ¿Vale? Bueno, hay dos grupos, los adverbios de frecuencia o adverbs of frequency y las llamadas expresiones de frecuencia o expressions of frequency. ¿Vale? Bueno, cuidado con esto, hay que manejarlo. Adverbios y expresiones de frecuencia. Los primeros, los adverbios de frecuencia, porque son además también los más comunes, se aparecen muchísimo y se estudian mucho. Como su nombre indica, los adverbios de frecuencia son adverbios
que se utilizan para matizar, detallar la frecuencia con la que la acción, el presente simple, ocurre, ¿vale? ¿Qué hay que estudiar? Bueno, normalmente cuando hablamos de los adverbios de frecuencia, de adverbs of frequency, siempre se estudia, de un lado, cuáles son y dónde se colocan dentro de la frase, cuál es la posición dentro de la frase. Esos son los dos elementos importantes que hay que estudiar. ¿Cuáles son? Y dentro de la frase, ¿dónde los pongo? Bueno, ¿cuáles son? Hay diferentes listas, etcétera, pero esta que tenemos aquí es suficiente y está bien, ¿vale? Están ordenados, como dice ahí, de mayor a menor frecuencia. Primero tenemos always, que es la frecuencia 100%, porque significa siempre. Often, o también often, ambas pronunciaciones varias. A menudo, no siempre, pero a menudo. Normally or usually, que es lo mismo, normalmente. Y esto es como la barrera, porque a partir de aquí ya la frecuencia ya va siendo negativa, entre comillas. Sometimes, a veces. Ayer decía un compañero en otra clase, una traducción muy acertada, que es de vez en cuando. También está bien. Y llegamos a la parte baja de la tabla. Hardly ever, casi nunca. Y la última, que es la frecuencia cero, que es never, nunca. ¿Vale? Hardly ever and never. Estos dos últimos, esto quiere decir es información, es algo extra, digamos, que a lo mejor aparece alguna vez así de pasada en un ejercicio, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, para que lo sepamos simplemente. Mirad, en inglés hay una serie de palabras que su significado, o que son ya de por sí negativas, es decir, que en su significado, en el lexema si queréis, llevan ya la idea o la categoría de negativo. Hardly ever y never, al igual que otras como nobody, nadie, nowhere, en ningún sitio, etcétera, son negativas, son palabras negativas. ¿Qué consecuencias prácticas tiene eso? Que en aquellas oraciones en donde yo utilice hardly ever o never, el verbo tendrá que ir siempre en afirmativa, porque estas palabras, su contenido, su significado negativo es tan fuerte que no permiten que el verbo vaya en negativo. Entonces, para que veamos un ejemplo práctico, yo en español, castellano, yo puedo decir perdón, no voy al cine nunca. Y digamos que tenemos como una especie de doble negación, el no del verbo, no voy, y el nunca. En inglés no se puede decir eso, en inglés tendría que decir I never go to the cinema. Y solo tendría la negación del never. No se podía poner go en negativo, porque never ya es negativo de por sí. Y no se utiliza, no existe en inglés la doble negación. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Insisto, como consecuencias prácticas para nosotros, que hardly ever y never siempre lo vais a haber usado en frases afirmativas, en frases en las que el verbo va en afirmativo. ¿Vale? Bueno, pues always, often, normally, usually, sometimes, hardly ever, never, adverbio de frecuencia. ¿Dónde se colocan dentro de la frase? Pues mira, la regla general me dice que se colocan delante del verbo. Siempre. Y fijaos que digo regla general, o podría decirse regla universal. Me da igual el tipo de frase, me da igual el tipo de verbo. Siempre van delante del verbo. Entendiendo el verbo como la palabra que indica la acción que se está describiendo. ¿Vale? See, drive, work, watch. Siempre delante. Fijaos los ejemplos. I always go to bed at 10 p.m. Siempre me acuesto a las 10. She never says good morning when she arrives at the office. Nunca dice buenos días cuando llega a la oficina. Do they sometimes go to the cinema on Sunday? Oye, ellos alguna vez o de vez en cuando van al cine los domingos. ¿Vale? Siempre delante. Por lo tanto, a la hora de repasar esto y a la hora de hacer los ejercicios, no estáis, ay, ¿qué lo pongo? Si es negativa. No, no, no. Delante. Tú, es como si, digamos, te olvidaras del resto de palabras de la oración, solo te fijaras en el verbo, lo localizas y delante le pones el adverbio de frecuencia. Salvo, porque siempre tiene que haber una excepción, en el verbo to be, que van detrás. ¿Vale? Si no hay excepciones, no estamos en inglés. Es el único caso en el que se rompe esa regla, ¿no? Y así yo diría, she's always happy, y always detrás del is, o you are never on time, nunca llegas a tiempo, ¿vale?
Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque en los ejercicios que se os pongan, pues siempre se van a mezclar todos los verbos, es decir, se va a mezclar cualquier verbo y aparecerá también por ahí el verbo to be. Entonces, como la regla general es que el adverbio de frecuencia va delante y la única excepción es el verbo to be, es posible que nos equivoquemos, que veamos una frase con el verbo to be, que no repare que es el verbo to be y lo ponga delante. ¿Vale? Así que, como siempre, como una regla general para cualquier examen y demás, atención. Bueno, eso será los adverbios de frecuencia. Como digo, muy común, un contenido muy común. Y luego tendríamos las expressions of frequency o expresiones de frecuencia. Estas se dividen en dos subapartados, dos subcategorías, como queramos decir. Por un lado tenemos las expresiones que indican el número de veces que algo ocurre. 4 veces al día, 2 veces al mes. Ese tipo de expresiones son expresiones de frecuencia también. Bueno, ¿cómo se construye? Siguiendo un poco el orden que tenéis ahí. Primero, el número de veces. Y cuando digo el número de veces, 4, 5, 26, la que sea así, tal cual, con el número. A continuación yo pongo la palabra times, que se traduciría literalmente por veces. 20 times, 20 veces. 5 times, 5 veces. Y después cierra la expresión un periodo de tiempo, hora, día, mes, en singular y delante con el artículo AON. Número de veces, la palabra times y un periodo de tiempo en singular con el artículo AON delante. Es decir, tendríamos, por ejemplo, 3 times a day, 3 veces al día. 3 times y el periodo de tiempo. 16 times a month, 16 veces al mes. 16 times y el periodo de tiempo. Siempre se construye igual. Salvo cuando queremos decir una vez o 2 veces, en el que la estructura se altera un poco. Si yo quiero decir una vez, sería once, sí, 11, como la 11. Once, y a continuación el periodo de tiempo en singular con AON. Y ya con eso tengo una vez a once an hour, una vez cada hora, una vez a la hora. Para decir una vez, once y el periodo de tiempo en singular. Y 2 veces, twice, cuidado con el spelling, twice, y el periodo de tiempo en singular. Twice a year, 2 veces al año. ¿Vale? Bueno, pues, salvo una o 2 veces, que tienen esta forma propia de hacerlo, el resto con la estructura esta que hemos visto ahí. Y junto con las expresiones que indican el número de veces que algo ocurre, tendríamos las expresiones con every, la palabra every, o el determinante every. Bueno, pues, como veis en el esquema, every va seguido de un periodo de tiempo, y entre paréntesis, esto es muy importante, en singular. Es decir, día, hora, mes, año, etcétera, siempre en singular. ¿Por qué insisto en esto? Fijaos, porque vais a ver por la traducción. Yo digo every day, todos los días. Every year, todos los años. Resulta que la traducción en castellano, la más natural, es en plural. Pero en cambio en inglés, la expresión se construye con un sustantivo en singular, day and year. ¿Vale? A ver, no suele haber mucho error con esto, ¿vale? Es decir, no suele haber una equivocación, pero bueno, que lo tengamos en cuenta por si acaso. ¿Y dónde se colocan estas expresiones de frecuencia? Es decir, el número, las que indican el número de veces o las expresiones con every. Por defecto, al final de la oración. Igual, sin importar el tipo de oración. Por defecto se colocan al final. John goes to London every month. Todos los meses John va a Londres. Those boys do exercise in the park twice a week. Esos chicos hacen ejercicio en el parque 2 veces a la semana. Por defecto, lo habitual es, o no lo natural, pero bueno, lo habitual es colocarlos así. Pero vais a ver, e incluso vosotros mismos lo podéis utilizar, que a veces también pueden ir al principio de la oración. Y yo podría decir, every month John goes to London. Y sería igual de correcto. O twice a week, those boys do exercise in the park. ¿Vale? No es algo extraño, no es una excepción, no es algo raro, sino que también es habitual que se pueden utilizar, se coloquen al principio de la oración. ¿Vale? Pues estos serían los adverbios de frecuencia, las expresiones de frecuencia. Y cerramos con
una partícula interrogativa. En el tema 3 estudiamos las partículas interrogativas, las más básicas, generales y tal, y decíamos, conforme vayamos avanzando, conforme vayamos sumando unidades, en algunas de esas unidades añadiremos nuevas question words. Pues aquí añadimos una nueva, que es how often. How often significa, se traduce por ¿con cuánta frecuencia? Es decir, es la que se utiliza cuando yo quiero construir una pregunta para saber la frecuencia con la que algo ocurre. Pues yo construyo mi pregunta con present simple y le coloco al principio la partícula how often. Y la respuesta será, pues una frase completa, sujeto, verbo, complemento, en la que obligatoriamente habrá que incluir o un adverbio de frecuencia o una expresión de frecuencia. Fijaos, how often do you go shopping? ¿Con cuánta frecuencia va a la compra? Pues dice, I usually go shopping on Friday evening. Pues normalmente yo suelo ir el viernes por la tarde o por la noche. How often does Julia study French? ¿Con cuánta frecuencia Julia estudia francés? She studies French twice a week. 2 veces a la semana. ¿Vale? Pues que sepamos how often. ¿Ok? Questions? No. Bueno, como veis tenéis ahí links, o sea, enlaces a ejercicios que siempre, y más en inglés, es recomendable, pero luego si volvemos al índice, a la unidad 4, vais a encontrar más. Mirad, una cosa que no he dicho, una novedad a partir de la unidad 4 de inglés es que los ejercicios que hagáis y que podáis entregar van a ser siempre dos. Un texto para leer con preguntas, con ejercicios, y un texto para escribir. Es decir, ya no va a haber ejercicios para entregar de gramática, no va a haber ejercicios de vocabulario para entregar. De la unidad 4 a la 8 a la 9, la última, siempre serán dos ejercicios. Uno, insisto, un texto para leer con ejercicios y otro, un texto para escribir y demás, ¿vale? Pero, ¿entonces eso quiere decir que no va a haber más ejercicios aparte de los que ponga dentro de cada sección? No, porque los ejercicios que antes había que entregar se han sacado de ahí y se han creado, se han puesto en una nueva sección que se llama práctica del contenido. Y ahí encontraréis ejercicios de gramática con su solucionario y ejercicios de vocabulario con su solucionario. Y en muchas ocasiones, como va a ocurrir hoy, esos ejercicios los trabajaremos aquí en clase, ¿vale? Pero igual, como tenéis también el solucionario, pues podréis trabajarlo en casa y demás. Así que yo pincho ahí, Adverbs and Expressions of Frequency. Aquí tenéis también, no solo de estas expresiones de frecuencia y demás que hemos visto, sino también del contenido que veremos a la vuelta, que es el de la posesión, ¿no? El possessive, el whose y demás. Pero bueno, vamos a hacer aquí este ejercicio, que es además la forma en la que habitualmente se pregunta este contenido, que es que se te da una frase completa, no hay que cambiar nada, y al final de esa frase se te da una expresión de frecuencia o una adverbio de frecuencia. Y te dice el ejercicio, coloca la expresión o el adverbio de frecuencia en el lugar correcto dentro de la frase. Por ejemplo, the bus driver works on Wednesdays. Esa es la frase. Y ahora te dice, oye, coloca never en el lugar correcto. Pues quedaría de la siguiente manera. The bus driver never works on Wednesdays. Adverbio de frecuencia delante del verbo. Never works. ¿Vale? Pues así es como funciona el ejercicio. Entonces, ahora damos unos cuantos minutitos. Ahí tenéis del 1 al 8, frases completas con la expresión al final. La colocar en el lugar correcto y dentro de unos minutitos vemos cuál es el resultado. ¿Vale? Pues ven, vamos.
¿Qué tal? ¿Echamos un vistazo? ¿Sí? ¿Qué tal en Por mí casa? sí. Ok, Por mí pues sí. vale, ok, pues vamos allá y tal. Bueno, el solucionario, por escrito y tal, yo simplemente lo vamos a comentar oralmente, lo tenéis aquí abajo, ¿vale? En el archivo ese que estoy mostrando. Ahí está el solucionario de todos los ejercicios, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir viendo dónde se colocarían esas expresiones y adverbios de frecuencia. La primera me dice, my cousins take a plane to the beach, ¿no? Mis primos cogen un avión a la playa. Y tengo que poner every weekend. Pues se queda donde está, porque es una expresión de frecuencia que van por defecto al final. Yo diría, my cousins take a plane to the beach every weekend. O recordad que existe también la posibilidad de every weekend my cousins take a plane to the beach. También al principio, ¿vale? Julia and Mario are at work in the mornings. Y tenemos always. Cuidado, porque el verbo es are. Por lo tanto, Julia and Mario are always at work in the mornings. Porque es el verbo to be, es un adverbio de frecuencia y va detrás del to be. ¿Vale? Pues he dicho que cuidado, prestar atención porque se mezclan con el resto. Julia and Mario are always at work in the mornings. Often, esa es la periodo de frecuencia que hay que colocar en la siguiente frase. ¿Cómo quedaría? What type of films do you often see at the cinema? ¿Qué tipo de películas ves normalmente o ves a menudo en el cine? What type of films do you often see at the cinema? Delante del verbo. Un nuevo adverbio, normally, con la frase quedaría I normally visit my family in Southampton. I normally visit, delante del verbo. I normally visit. El siguiente tenemos una expresión de tiempo, una expresión de frecuencia, perdón, once a week. Pues la podemos poner al final y quedar como está. I meet my old friends from my university years once a week. O tenemos la opción de ponerla al principio. Once a week, I meet my old friends from my university years. El siguiente sería un adverbio, usually, quedaría, es una frase negativa, pero me da igual, ¿vale? Recordad, con los adverbios de frecuencia solo hay que tener en cuenta si es el verbo to be, que lo pongo detrás. Por lo demás, siempre delante. They don't usually study mathematics. They don't usually study mathematics. Delante del verbo, que es study. Pues lo pongo delante. It is difficult to see John every day. Una expresión de frecuencia al final. O every day is difficult to see John. Y por último, con otra expresión de frecuencia, del número de veces, the football team play in their own stadium 4 times a month. O 4 times a month, the football team play in their own stadium. ¿Vale? Ok, por lo tanto, vais que manejar cuáles son las expresiones y dónde van. Y con eso, más o menos lo tengo. ¿Questions? No. Perdona, Bueno, ¿me pues, puedes repetir sí. el 7, por favor? ¿Cómo quedaría? Tienes, it is difficult to see John every day. O, al ser una expresión de frecuencia, lo puedo poner al principio. Every day it is difficult to see John. Cualquiera de las dos es válida. ¿Y la 6, Javier? Vale, vale, gracias. They don't usually study mathematics. Al ser un verbo de frecuencia, delante del verbo principal, delante del verbo. El verbo es study, pues lo pongo delante. They don't usually study mathematics. Recordad que con la verbo de frecuencia, para colocarlos correctamente, como digo, hay que identificar el verbo. Y es como si la frase se quedara sola, solo veis el verbo. Lo demás no importa. Pues veis el verbo y delante lo colocáis. Lo demás, insisto, no importa. Da igual cómo sea la frase, da igual lo que hay. El verbo y delante. Por eso, they don't usually study. O, por ejemplo, hemos visto en el número 3, que era una pregunta, what type of films do you often see? Pero me da igual. Siempre lo mismo, delante del verbo. ¿Vale? Vale, vale. O sea, es que yo creo que lo había apuntado mal, no te había entendido bien. Every Ujú. weekend, o once a week, van o al principio o al final, ¿no? Por Sí, ejemplo. las expresiones con every y los que indican el número de veces o al principio o al final. A ver, por defecto, es decir, lo habitual es que si sin pensar se coloquen al final, ¿vale?
pero que sepáis que también la podéis colocar al principio. Vale, vale, es que eso me había Ok. liado ahí un poquito y las tenía todas mal. Sorpresa. Pues nada, esa parte. Vale, bueno, pues si no decís nada, cortamos esto aquí. Uy, no era esto lo que quería yo detener, sino la grabación.